Bueno, este video solamente es para mostrarles cómo va avanzando nuestro melón en maceta. Como ves, ya tenemos aquí el desarrollo del primer fruto. Aquí se alcanza a distinguir. Por acá en las puntas de nuestras ramas que nosotros podamos en el video anterior, también vemos que tenemos pues una buena cantidad de flores femeninas, así también como las masculinas que se encuentran en la parte de más arriba de nuestra planta. Por ella se alcanza a ver otra flor femenina que posiblemente ya fue cuajada, así como la de atrás. Y pues simplemente estamos en espera de que cada una de estas plantas, como recuerdan son dos, generen el fruto, ya que pues al estar en una maceta no muy grande, la única cantidad de frutos que le podemos dejar para que este no se sature, más bien no se estrese la planta y tengamos unos frutos de más o menos un buen tamaño, solamente será uno por planta. También de la misma forma te muestro lo que es nuestra planta de cempasúchil o bien flor de muerto o tajete en otros países. Como este ya se está desarrollando, ya vamos a obtener las primeras semillas. Como lo puedes ver aquí, ya la flor está secando. Nosotros debemos de dejar que la flor totalmente seque en la planta sin arrancarla, para que las semillas estén viables para volverlas a sembrar, ya que si nosotros las cortamos así y las guardamos de esta manera, las semillas no van a alcanzar su maduración para que éstas puedan germinar. Entonces la recomendación es de que todas estas flores debemos dejar que se sequen totalmente en la planta. Y bien, este es mi rosal. Como ves, tenemos bastantes flores. Aquí ya se están desarrollando estas que ya son prácticamente las últimas de esta temporada. Por aquí se alcanzan a ver otras más que se están abriendo. Posiblemente ya para el día de mañana estas se van a encontrar como aquellas que podemos ver. Como te mostré en el video anterior, te enseñé más que nada lo que yo hago para tenerlas así, para que durante el año me florezcan varias veces y tratar de mantener el tamaño de la planta pues no muy alta, para que me sea más fácil controlar ya sea plagas o enfermedades que vayan apareciendo. Si no sabes de lo que estoy hablando, te lo dejo aquí arriba en una pestaña, más que nada los cuidados que se deben de tener en una planta de rosal directamente en maceta. Estos son nuestros estanques que ahorita se encuentran bastante hidratados, ya que pues hemos tenido unos días bastante nublados, que ha estado lloviendo pues no mucho, pero sí casi todas las noches. Por aquí están nuestros árboles de mango que se están recuperando después de las podas de cosecha que nosotros tuvimos. Por aquí se alcanza a ver un arbolito de aguacate que lo acabamos de poner en esta cubeta de 20 litros. Aquí también ya tenemos algunos frutos colgando, como lo puedes ver. Este aguacate es de la variedad Hass. Aquí tenemos un mandarino que también está pues ahorita retoñando con estas lluvias. De igual forma tenemos algunos cuantos frutos. Este no había producido durante los últimos 2 años. Esta es la primera vez que produce, debido a que lo cambiamos a estas macetas geotextiles. Aquí tenemos nuestro arbolito de guaje, un chile en el fondo. Aquí tenemos un durazno que ahorita, por la cantidad de lluvia que ha estado cayendo y que han bajado un poco las temperaturas, se ha inducido en una floración que no es típica de estos momentos, de estos meses. Y por aquí algunos frutos que se están desarrollando de nuestro durazno, de igual forma en maceta. Pues así es como tenemos nuestro macetohuerto en este mes de agosto iniciando. Espero poder hacer un video pronto, posiblemente dentro de unos 2 o 3 días, mostrándoles más a detalle todas las plantas que tengo. Y de igual forma, si me quieren dejar algún comentario ahí o algún consejo acerca de sus plantas que tengan en maceta o bien en el suelo, me lo pueden dejar. Y con gusto pues ahí les daré lectura y claramente la respuesta que ustedes me pregunten. Pues nos vemos en un siguiente video y saludos.